Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, sus vidas. Que el Señor pueda fortalecerles cada día con sus familias. Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Primera de Pedro, en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 11 al versículo 17. Capítulo 2, versículos 11 al 17. Un día, en una noche, se cuenta, en una calle completamente oscura, un hombre vio a lo lejos a una pequeña luz que venía ahí a lo lejos y que venía hacia él. Y al acercarse, se dio cuenta que la persona que traía esa luz era un ciego, alguien que no miraba. Curioso, el hombre, sorprendido y realmente con un tono de burla le preguntó: perdone, pero ¿para qué lleva usted una linterna si usted no puede ver? El ciego se detuvo, sonrió y respondió con toda seguridad: Señor, esta luz no la llevo para ver yo el camino. Yo sé muy bien dónde estoy y sé muy bien hacia dónde voy. Lo llevo para que otros la vean en mí y no tropiecen conmigo en la oscuridad. Mis hermanos, así como aquel ciego sabía exactamente a dónde iba, también nosotros debemos saber quiénes somos en Cristo y hacia dónde nos dirige Él. Pero al igual que ese hombre que cargaba la luz, no para sí mismo, sino para que otros no tropezaran con él, también nosotros hemos sido llamados a llevar una luz que otros necesitan ver. Y eso es precisamente lo que Pedro nos enseña aquí en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 al 12. Pedro aquí nos quiere recordar que aunque vivimos en un mundo oscuro, aunque somos mal interpretados y aunque muchos no entienden nuestra fe, nuestra vida siempre debe ser una luz que otros puedan ver claramente. Por eso, después de decirnos aquí, vamos a ir leyendo el texto, de decirnos que somos amados, que somos extranjeros y peregrinos, Él nos ruega que vivamos de tal manera que no tropecemos nosotros con los deseos de la carne, que tampoco otros tropiecen con nosotros, sino que al ver nuestras buenas obras, Dios mismo pueda visitar los corazones de estas personas que nos ven y llevarlos a glorificar su nombre. La manera en que nos comportamos ante las autoridades y tratamos a nuestros semejantes refleja la luz de Cristo en nosotros. Así como la linterna del ciego evitaba que otros chocaran contra él, nuestra conducta cristiana evita que otros tropiecen en su camino espiritual. Y Dios puede usar ese testimonio para llevarlos a la salvación. Así que con eso en mente, hermanos, en este pasaje Dios nos llama, nos exhorta a vivir de manera digna delante de Dios y de los hombres. Y nos va a dar 4 exhortaciones. Y el tema con el cual he titulado este sermón es que el cristiano, hermanos, es un testimonio vivo que glorifica a Dios. El cristiano es un testimonio vivo que glorifica a Dios. Y vamos a ir leyendo el pasaje y ve ahí en el capítulo 2, versículos 11, hermanos, en adelante. Y dice de la siguiente manera: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo les ruego. Y comienza él con esta palabra: amados. Y aquí vemos, hermanos, esta exhortación, este llamado a recordar realmente quiénes somos. Y ese es el primer punto. El apóstol Pedro llama a los cristianos ahí a que recuerden
quiénes son realmente ellos en Cristo Jesús. Y comienza con esta palabra, amados, con esta frase, amados. Somos amados, hermanos, y esa es parte de nuestra identidad. Es un llamado, hermanos, a que podamos reconocer nuestra condición ahora que somos cristianos. Pedro no nos exhorta desde la condenación, sino desde el amor. Somos amados, y la palabra ahí no tiene que ver con un cariño específicamente, sí está implícito, pero más que eso, Pedro les está diciendo: ustedes son amados por Dios, escogidos por Dios, preciosos ante Él. Son amados, y lo que implica que ellos son el objeto del inmensurable amor de Dios. Por lo tanto, ellos tenían el deber de obedecer a aquel que los amaba. Y su propósito no es solo que Pedro ama a estas personas, sino que Dios los ha amado y los ha hecho su pueblo. Vea el versículo 9 ahí del capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son estas personas, hermanos, y este es el sentido de amor aquí. Tiene un significado muy similar a lo que aparece en el versículo 1, en el capítulo 1 del versículo 2, elegidos, dice ahí, según el conocimiento de Dios. Y en este contexto, hermano, realmente refuerza ese título que Dios le dio, esa identidad que Dios les ha dado. Y Pedro quiere recordarles eso, quiere recordar la identidad que estas personas tienen ahí a quien les está escribiendo. Este ruego también, hermanos, porque dice os ruego que correspondan al amor de Dios viviendo para Él. Este ruego indica una acción personal, concreta y presente, pero no solo es ese ruego, sino también es un llamado insistente, constante y que indica urgencia. Os ruego, hermanos. También les dice a ellos que esa identidad es que son de otro lugar, son peregrinos y extranjeros. Ve ahí, son extranjeros y peregrinos, y el apóstol Pedro utiliza estas palabras como una sola unidad o para dar una sola idea. Pedro lo que quiere hacer aquí, hermanos, es sentar las bases para caracterizar, para darles una identidad y recordarles quiénes son a estas personas. Y realmente peregrinos, extranjeros y peregrinos, lo que les recordaba en realidad es que no eran miembros de esta sociedad, no eran miembros de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Así que estas palabras, hermanos, vinieron a indicar que esta nación no es la suya, y que esta nación, hermanos, no es un lugar donde usted puede hacer ese lugar estable donde usted se pueda sentir cómodo, porque usted, eso es lo que indican estas dos frases, es un forastero, usted está de paso. Y él quiere utilizar esto metafóricamente para indicarnos una vida espiritual constante, que no nos dejemos llevar por este mundo, pero también lo dice literalmente por la situación que están pasando las personas ahí en este lugar, en Roma, que están pasando situaciones difíciles, que están siendo sacados de sus hogares, que están siendo perseguidos ahí en ese lugar. Entonces, hermanos, no pertenecemos a este sistema del mundo, estamos de paso, y nuestra ciudadanía es celestial. No vivimos como el mundo, no pensamos como el mundo, no deseamos lo que el mundo desea. Cuando olvidamos quiénes somos, hermanos, vivimos como si el mundo fuera nuestro hogar. Pero cuando recordamos nuestra identidad, caminamos
con un propósito. Al final de su epístola, el apóstol Pedro aquí caracteriza todo lo que está escrito. Va a caracterizar esta identidad de los hermanos, de los a quienes les está escribiendo, lo va a caracterizar durante el resto de toda la epístola. En el capítulo 5, versículo 12, él dice que les escribe justamente para esto, para exhortarlos a vivir de una manera que realmente refleje a Dios. ¿Por qué? Porque realmente son amados, porque realmente no pertenecen a ese mundo y que esta exhortación realmente está de acuerdo a las demandas que este mundo exige. Ya que muchas veces los cristianos, hermanos, no se distinguen si son cristianos o no lo son. Por lo tanto, este mundo está exigiendo que seamos también diferentes, como el apóstol Pedro aquí está exhortando y diciendo y exigiéndonos que debemos realmente parecernos cada día más a Cristo. Aquí hay una segunda exhortación, hermanos. Hay una segunda exhortación y es a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y es que eso va a ser parte también de nuestra identidad como cristianos. Va a ser parte de lo que somos y eso va a formar parte de nuestra vida. Vea el versículo 11, ahí el versículo 11, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es: resistan, hermanos, ante las debilidades humanas. Resistan, también dice, con todo su ser completo. Esa alma ahí implica eso. Así que se abstengan, eviten, manténganse lejos, niéguense a participar en algo que no agrada a Dios. Así que esa palabra significa que gracias a la nueva vida que tenemos en Cristo y al Espíritu Santo que vive en nosotros, los cristianos sí tenemos la capacidad de decir no a los deseos pecaminosos. Aunque vivamos en una cultura llena de sensualidad, inmoralidad y confusión moral, Dios nos da el poder para controlar nuestros impulsos y vivir en santidad. Así que, hermanos, resistamos a las debilidades humanas. Estos deseos, dice ahí, deseos carnales, no desaparecen cuando nos convertimos, cuando venimos a Cristo. Cuando venimos y adoptamos una posición como cristianos, eso quiere decir que habrá una lucha con la carne, lucha real, hermanos, insistente, una lucha agresiva en nuestra carne. Y Pedro lo dice, batallan contra el alma. En Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, va a haber una lucha. Esa expresión deseos carnales son impulsos que surgen de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza pecaminosa que mora en nosotros y que es parte de nosotros. Esos deseos inmorales, egoístas, impulsivos, que ponen el yo en el centro y que buscan placer o satisfacción propios. Y esos placeres y esa satisfacción generalmente va fuera de la voluntad de Dios. No solo estorban la vida espiritual, sino que atacan e intentan dominar, buscan controlar al creyente. La carne, debilidad humana en esta era, hermanos, no solo física, representa la fragilidad del ser humano, representa también su mortalidad y la inclinación natural al pecado. No se limita solamente a los asuntos inmorales sexuales, sino que más bien abarca los males de la naturaleza pecaminosa de la humanidad.
Y el apóstol Pablo advirtió a los Gálatas y les dijo en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si se le olvidó una, dice, y cosas semejantes a esta. Así que, hermanos, el apóstol Pedro nos dice que hay una batalla y que debemos luchar y que debemos dejar atrás todos esos deseos. Y también dice que debemos resistir con todo nuestro ser completo, porque estos batallan contra el alma. Entonces, cuando Pedro dice que batallan contra el alma, está intensificando, hermanos, la idea de que los deseos pecaminosos no son simples impulsos, sino fuerzas internas que buscan oponerse al nuevo corazón que Dios ha dado. Así que, hermano, no habla de un ataque pequeño, sino de un conflicto constante, persistente. Y Pedro quiere que entendamos que esta lucha ocurre dentro del alma, dentro de nosotros, en contra del alma. Por lo tanto, muchas veces las situaciones difíciles en nuestra vida no provienen de afuera, sino que provienen e inician en nuestro corazón, como dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras? ¿No es de vuestro corazón? Así que la palabra alma ahí representa toda la persona, significa toda la naturaleza interior espiritual del ser humano. La batalla espiritual, hermanos, no es un conflicto superficial, es una lucha por nuestra vida misma. No podemos vivir en victoria espiritual si dejamos una puerta abierta al pecado. La santidad, hermanos, no es pasiva, sino acción constante. Es un combate diario. Y Pedro nos llama a abstenernos de esos deseos pecaminosos que batallan con nuestra alma. Pablo dice lo mismo desde otra perspectiva. Él dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En 1 Corintios 10:12. Así que el peligro no solo viene de afuera, del mundo o del diablo, sino de adentro, de la carne. Y por eso el creyente no debe bajar la guardia. Y si baja la guardia, cae, hermanos. No importa si llevas años en la fe o apenas comienzas. Pedro dice que la carne batalla contra tu alma. Y Pablo dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, nadie está exento de caer si baja la guardia. Por eso, cada día necesitamos depender del Espíritu Santo y no confiar en nuestras propias fuerzas. Sigamos ahí en el versículo 12, hermanos. Entonces, vemos que el apóstol Pedro hace un llamado a su identidad, a que recuerden que son amados, a que recuerden también que son peregrinos extranjeros que no pertenecen a este mundo. También hace un llamado, hermanos, a mostrar el poder del Evangelio, a mostrar el poder del Evangelio. ¿Y cómo? Batallando, resistiendo, absteniéndonos. Ese llamado, ese ruego, esa exhortación, hermanos, tiene una implicación, que debemos mostrar realmente el poder del Evangelio al mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Mire el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La vida cristiana no se queda en el interior, hermanos, se manifiesta en el exterior. Y Pedro exhorta a los cristianos, les hace un llamado a mantener una conducta buena entre los no creyentes, para que aunque los calumnien, al observar
su vida como cristianos, sus buenas obras, sus buenas acciones, terminen glorificando a Dios. Pedro se centra específicamente en la situación social de los lectores. Y él había mencionado la conducta en el capítulo 1, versículo 15. Mire el capítulo 1, versículo 15 de Primera de Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y mire el versículo 17 ahí siempre en el capítulo 1. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa es la esfera, hermanos. Ese es el lugar donde practicamos la santidad y la reverencia a Dios. Entonces, el énfasis aquí está en una conducta que pueda ser vista, observada, apreciada como buena, dice el pasaje, como buena, incluso por aquellos que no son creyentes, hermanos. Y para Pedro es de suma importancia, hermanos, que su testimonio sea bueno. Por eso él repite estas mismas palabras, esta misma frase en el capítulo 3. Mire capítulo 3, versículo 16. Es la misma frase, hermanos. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Los acusadores son los gentiles y aquí son paganos, aquellas personas que hacen a un lado a Dios. Y sus acusaciones, hermanos, no son acusaciones legales, no son acusaciones formales, sino simplemente chismes, calumnias maliciosas, etiquetando a los cristianos como malhechores. Y Pedro hace énfasis en esto para decir que tales acusaciones no tienen fundamento. Mire el capítulo 3, versículo 12, ahí. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire el versículo 17 ahí también en el 3, capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mira el capítulo 4 en Primera de Pedro, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, lo mismo ahí, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ve, hermano, todo esto, este llamado tiene un propósito. ¿Para qué, hermanos? Esta exhortación que Pedro nos hace es para que glorifiquemos a Dios, para que otros glorifiquen a Dios cuando ellos vengan al arrepentimiento. Y es más, hermanos, esa buena conducta, ese buen testimonio llamará la atención de estas personas. Los incrédulos pueden murmurar, criticar, calumniar, pero cuando ven una vida transformada, algunos de ellos serán movidos a convertirse al Evangelio. Así que esta instrucción continúa y dice manteniendo. Realmente depende de la idea anterior. Absténganse, pero manténganse. ¿En qué? En las buenas obras y glorifiquen a Dios. Recuerda la frase de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz a todos los hombres, para que esa luz, a través de esa luz, puedan glorificar ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué? Por sus buenas obras, hermanos. Así que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras corresponden a la buena conducta. No es tanto hacer cosas buenas, sino vivir una conducta que agrade a Dios. Una conducta buena, dice el pasaje. La única manera de refutar
acusaciones o fechorías. Hermanos, es hacer el bien. ¿De qué acusaron a Jesús, hermanos? No hubo. Y se lavaron las manos. No hubo, no encontraron de qué acusarle. Así que tu testimonio puede ser el instrumento que Dios use para visitar y salvar a un incrédulo. Ahí dice el día de la visitación. Y aquí apunta a un momento, ese momento de salvación. Cuando estas personas vengan al arrepentimiento, también, hermanos, glorificarán a Dios. Glorificarán a Dios. Y el resultado, hermanos, de esta buena conducta, de esta manera de vivir, hermanos, es para que vean realmente el resultado de la salvación en nuestras vidas, en sus vidas. La salvación, hermanos, no es algo efímero, no es algo que está en el aire. La salvación del creyente es algo que se está viendo a diario, todos los días. Un cristiano muestra si es salvo o no lo es. Y ahí dice el día de la visitación. Cuando estas personas vengan al arrepentimiento, glorificarán a Dios al considerar vuestras buenas obras. Y considerar ahí, la idea sugiere un acto de observación que conduce a un cambio de mentalidad, a una perspectiva diferente, a una manera de pensar de los creyentes totalmente diferente, que a las personas que conocen a un creyente se le van a abrir los ojos, hermanos, a algo que nunca antes habían visto. Cómo Cristo puede transformar las vidas de las personas. Los no creyentes van a decir, increíble, increíble el poder de Dios, el Evangelio. Pedro no se enfoca ahí, hermanos, en describir el momento exacto en que una persona se convierte, sino en mostrar cómo Dios usa la vida del cristiano como una herramienta poderosa de salvación. Por eso dice que los incrédulos, al observar nuestras buenas obras, pueden llegar a glorificar a Dios en el día en que el Señor les llame. Y esto significa, hermanos, que la conducta santa del creyente es una causa real que Dios usa para atraer a los perdidos. Incluso aquellos que hoy nos critican o nos acusan injustamente. Y Pedro no está interesado en ese instante emocional de la conversión, sino en el proceso que provoca eso. Y usted, hermano cristiano, creyente, salvado por Dios, amado por Dios, peregrino y extranjero que lucha y batalla en este mundo, es al que ven estas personas. Es ese proceso, hermanos, visible de una vida transformada. Ese es el resultado final, hermanos. Aquellas personas que antes murmuraban contra los cristianos, ahora bendicen a Dios cuando Él se revele a ellos. Entonces, ojo, hermanos, con esto, porque algunos dirán, yo evangelizo con mi testimonio, porque no puedo evangelizar con mi boca. No es eso lo que se está enseñando aquí. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe viene por el oír, no por el ver, hermanos, por el oír. ¿Y el que oyen? La palabra de Cristo. Romanos 10, 14 también dice, ¿cómo oirán sin haber quienes predique? Predica el evangelio con la palabra de Dios, hermano, pero haz creíble tu mensaje con tu vida. Hermanos, esto es como una balanza, debe ser congruente. Si usted dice que es creyente, su vida debe reflejarlo. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Las buenas obras no nos salvan y no salvan a otros. No es porque nosotros seamos buenos que otras personas van a ser salvas, sino que cuando el incrédulo las observa,
ve esa conducta en nosotros, puede ver la gracia de Dios, la belleza de Cristo y el poder del Evangelio reflejado en nuestras vidas. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro nos recuerda que como amados extranjeros y peregrinos estamos llamados a vivir una vida cristiana en medio de una sociedad que a menudo nos malinterpreta o nos acusa injustamente. Y Pedro enseña que los conflictos no se ganan con agresión, confrontación ni fuerza, sino con la poderosa arma de una buena conducta, que aunque no garantiza facilidad, prosperidad ni seguridad en esta vida, sí tiene el poder para transformar la percepción, la manera de pensar de aquellos que no son creyentes. Y en última instancia, hermanos, vencer el mal con el bien. Pedro no promete resultados inmediatos tampoco, pero asegura que Dios vindicará a su pueblo en el día que Él los visite. Un día que para algunos será salvación y para otros será de juicio. Eso es para los no creyentes. Así, el creyente no vive para convencer a todos tampoco hoy, sino para glorificar a Dios, hermanos, con una vida que apunta a un lugar, a un futuro, un lugar que está asegurado para nosotros. Hermanos, y esta manera de ver estas cosas es posible solamente en Cristo Jesús. Él fue un verdadero extranjero en este mundo. Vivió en medio de la hostilidad sin responder con pecado. Venció el mal con el bien perfecto y por medio de su obediencia y su sacrificio aseguró nuestra victoria final. Por eso nuestra ética no depende de las circunstancias, sino, hermanos, del Evangelio vivido en nuestras vidas. Vivimos bien no porque la sociedad nos aplauda, sino porque Cristo ya venció y nos llamó a seguir sus pasos, mostrando su luz en un mundo oscuro, mientras esperamos confiados en que Él un día va a regresar glorificado y nos llevará con Él. Para terminar, hermanos, versículos 13, siempre, versículos 13, 14, 15, 16 y 17. Vamos a tratar en estos últimos minutos esta parte, hermanos. Dice versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Y aquí hay una clara exhortación, un llamado, hermanos, a vivir correctamente bajo la autoridad humana, pero por causa del Señor. Hay una exhortación a vivir correctamente bajo la autoridad humana por causa del Señor. ¿Y cómo hacemos esto, hermanos? ¿Cómo hacemos esto? En tiempos bíblicos, el mundo donde estos hermanos leían esta carta, se usaba un código social, doméstico, una guía que explicaba cómo debían comportarse las personas en su hogar, en su comunidad y frente al gobierno. Y Pedro toma ese código tan conocido por su audiencia, que abarca desde el capítulo 2, versículo 13, hermanos, hasta el capítulo 3, versículo 7. Pero no para enseñarles a que encajen o a que se amolden a este mundo que los rechaza. Él solo les recuerda entonces que no son ciudadanos comunes,
son amados, extranjeros, peregrinos, llamados a vivir de una manera que cierre la boca a los acusadores y que haga visible la gloria de Dios. Y el apóstol Pedro adopta este código, hermanos, para responder a esta pregunta: ¿cómo responden los cristianos a sus enemigos o falsos acusadores? Y él da la respuesta, hermanos: con sumisión y haciendo el bien. Dice el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Cómo se logra atender esta exhortación de vivir bajo la autoridad humana? Hermanos, sometiéndonos. Primero, sometiéndonos voluntariamente a las autoridades. Y la palabra ahí, someteos, tiene que ver con estar sujetos, organizarse bajo algo, colocarse bajo autoridad. Implica un mandato puntual, decisivo, de sumisión, voluntaria, no forzada, hermanos. La sumisión cristiana es una obediencia voluntaria, es una disposición espiritual. La sumisión cristiana ahí es amplia, toda institución. No es selectiva, no es condicional, sino, hermanos, es amplia a todos. Y la autoridad, hermanos, ahí no es divina, sino es una autoridad humana. Y el creyente, en todo caso, respeta, pero no idolatra, a quien debemos realmente nosotros defender en nuestra fe y a Cristo Jesús. La sumisión cristiana ahí, hermanos, es teológica, no política. Obedecemos al gobierno como una forma de obedecer a Dios. No describe entonces una sumisión forzada ni automática, sino una decisión consciente, pues ahí la palabra presenta esa sumisión como un acto voluntario realizado por personas que, según el versículo 16, son realmente libres, dice el versículo 16, como libres, no porque el Estado tampoco lo demande, sino es por causa del Señor, es decir, como una expresión de obediencia primero a Cristo. Entonces, hermanos, someterse no implica obediencia absoluta, total, con los ojos cerrados a las autoridades humanas, sino respeto, ceder la palabra a un mayor, tratar con respeto a un maestro o autoridad, escuchar a un jefe aunque no estés de acuerdo, hablar con cortesía a una autoridad civil y orden, una disposición, hermanos, externa, pero limitada, que nunca reemplaza la obediencia total que solo le pertenecen al Señor. Y la palabra ahí toda amplía esto, hermanos, sin excepción. Toda institución humana, no importa qué tipo de gobierno o qué gobierno esté en ese momento ahí, el creyente debe ser conocido por su postura general de obediencia civil. Hermanos, no debe ser conocido porque le agrada, porque le gusta, sino porque obedece y se somete al Señor. Y ahí institución quiere decir una criatura creada. Y en el Nuevo Testamento no significa institución como tal, sino la frase existe como o implica realmente a las personas que dirigen esas instituciones. Cuando Pedro dice someteos a toda institución humana, la frase literalmente significa a toda criatura humana, aunque la palabra ahí significa creación de Dios. Así que por llevar esa humana, ese adjetivo o esa calificación de humana, no se refiere a estructuras, sino a personas que ejercen autoridad. Y él lo va a decir más adelante.
al rey, al gobernador. Y el apóstol Pedro lo que está diciendo es: sométanse en el sentido de respeto voluntario y no una obediencia absoluta. Y lo más correcto, hermanos, es entender que es un llamado a mostrar respeto a todas las personas que están ahí en autoridad y aquellos que son puestos en cargos de autoridad. Entonces, esta frase, hermanos, someteos a toda institución humana, va a dar pie realmente a lo que dirá después en el versículo 17. Dice: honrad a todos. Entonces, Pedro parte de una gran verdad, hermanos. Toda persona, creyente o no, justa o injusta, incluso quienes calumnian o atacan a los cristianos, es una criatura de Dios. Y precisamente es ese hecho, por haber sido creados, es que merecen respeto y son dignos. Y Pedro enseña que la vida cristiana no se basa en imponerse o defenderse a la fuerza o buscar ventaja personal, sino una disposición humilde, voluntaria de servir y honrar a los demás, incluso a los difíciles. Y esa es la ética, hermanos, del reino. No la autoafirmación ni la explotación, sino la subordinación voluntaria y amorosa, porque reconocemos la imagen de Dios en cada ser humano. ¿Y por qué, hermanos? Porque hay una razón ahí importante. Es por causa del Señor, por causa del Señor. Y no es un adorno ni una fórmula religiosa, hermanos. Es la razón central de la exhortación del apóstol Pedro. Pedro no está pensando principalmente en Dios como creador, sino en Cristo mismo, quien es llamado Señor. Consistentemente en toda su carta, Pedro dice que Él es el Señor. Y Pedro enseña que la sumisión a las autoridades humanas tiene una base totalmente cristocéntrica, cristológica, que se hace por causa de Jesús, siguiendo su ejemplo, obedeciendo su señorío. ¿Y cuál es la motivación, hermanos? Justamente porque Él nos ama. No es un miedo, no es por conveniencia social, sino imitar el carácter de Cristo, quien respondió con mansedumbre a sus detractores y se sometió con dignidad a las autoridades durante su arresto y juicio. Para Pedro, hermanos, no existe ninguna separación entre Jesús terrenal y el Jesús resucitado. El mismo Señor que caminó hacia la cruz es el Señor que ahora reina. Por eso someterse por causa del Señor significa vivir bajo el señorío de Cristo en todas las áreas, hermanos, incluida nuestra relación con el gobierno y con quienes nos rodean. ¿A quienes se someten? Al rey. Pedro nombra directamente al emperador, dejando claro a quién se refiere su exhortación. Y Pedro conocía, hermanos, conocía lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Vea Romanos capítulo 13, donde el apóstol Pablo habla justamente de esto. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así que Pedro no desconoce, hermanos, este pasaje.
como sugieren algunos, sino que está concretando lo que Pablo dijo de manera más general. Las autoridades superiores, dijo Pablo, pero él está diciendo a sus lectores, al rey. Era alguien conocido, hermanos, y en ese ámbito era un hombre déspota, un gobierno increíblemente destructivo, corrupto, pero aún así el apóstol Pedro les está diciendo, sométanse por causa del Señor. Entonces, este llamado a vivir correctamente bajo la autoridad humana por esta causa, hermanos, es porque debemos entender cuál es el propósito por el cual las autoridades civiles están puestas ahí. Y el mismo pasaje lo dice, mire el versículo 14. Versículo 14. Ya los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pedro continúa su enseñanza explicando que los creyentes no solo deben mostrar respeto al emperador, sino también a sus representantes más cercanos, quienes realmente verían en su vida diaria toda su conducta. Y la palabra ahí, hermanos, que usa es para describir a gobernadores que son enviados por uno que está arriba, por el principal, en este caso por el rey, y en nuestro caso por aquellos que están puestos de acuerdo al gobierno, llámese alcaldes, llámese magistrados, los que están en el Congreso. Entonces se usaba para describir a aquellos que están en las alcaldías. En otras palabras, aquellos que gobernaban todas las provincias donde vivían los lectores de esta carta. Y por eso Pedro dice que deben honrarlos como enviados por él, es decir, por el emperador. Y esta frase, hermanos, no pretende señalar una cadena de autoridad que va desde Dios al emperador y luego a los gobernadores. Los gobernadores ejercen autoridad porque representan al emperador. Y por esa razón los cristianos deben mostrarles respeto, hermanos. Respeto. Una sumisión, como decíamos ahí, voluntaria. No establece realmente algo político espiritualizado, sino una instrucción práctica para vivir como un buen cristiano, como un buen testimonio bajo las autoridades que Dios ha permitido, mostrando respeto a quienes gobiernan sin convertirlos en autoridades divinas tampoco. No es que los vamos a idolatrar. Pedro enseña que Dios ha establecido a las autoridades con el propósito de castigar a los malhechores, es decir, para ejercer justicia mediante el castigo legal y retribución justa. No se trata de venganza personal ni violencia arbitraria, hermanos, sino el ejercicio administrativo de justicia por el cual son puestos. ¿Y a quiénes es que van a hacer justicia? ¿A los criminales? ¿A los malhechores? Dice el apóstol Pedro. Indica que ellos son los que reciben ese castigo. Y hermanos, Pedro presenta la función ideal del gobierno. Eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos. Que el gobierno cumpla castigando el mal, que restrinja el crimen y proteja a la sociedad. Aunque reconocemos implícitamente que los gobiernos no siempre cumplen esta tarea de manera perfecta, esta sigue siendo, hermanos, la razón por la cual existen y el marco del cual los cristianos deben relacionarse con ellos. Así que Pedro explica que la función principal del gobierno es castigar a los que hacen mal y reconocer a los que hacen bien. Ahí dice, para alabanza a los que hacen bien, hermanos. Significa reconocimiento, honor y aprobación. Y a los que hacen el bien se refiere a quienes practican lo bueno,
ya lo vimos. A los que muestran su buena conducta delante de los demás, a los que hacen callar bocas. Realmente esta frase, hermanos, cumple así su función: motivar a los cristianos a perseverar en el bien, mostrar que su conducta realmente beneficia a la sociedad y aclarar que la persecución que enfrentaban en ese momento no provenía específicamente del Estado, sino de personas que los calumniaban, personas locales. Y Pedro no era ingenuo, hermano, sabía que los gobiernos podían actuar injustamente, pero aún así enseña que el creyente no debe buscar problemas innecesarios. El sufrimiento por Cristo realmente es inevitable, pero no debe mezclarse con sufrimiento causado por un espíritu conflictivo y desordenado. Entonces, Pedro, hermanos, afirma lo que dice Romanos capítulo 13. Reconoce a aquellos que se someten, sabiendo que las autoridades y cualquier persona que gobierna está puesta por el Señor. Así que, hermanos, esta parte de que reconocen y aprueban a quienes realmente obedecen implica no simplemente obedecer las leyes, implica vivir bajo la voluntad de Dios, mostrando nuestras obras visibles, nuestro buen testimonio, participando en lo que se considera virtuoso, en lo que se considera verdadero, hermanos, en todo aquello que está enraizado, que está escrito en la palabra de Dios. Pedro da por sentado que en circunstancias normales, incluso las autoridades pueden reconocer un tipo de bondad, lo cual coincide, hermanos, con la justicia que puede haber en estos. Así que eso es lo que el apóstol Pedro nos dice, que el propósito por lo cual las autoridades están puestas. Y es también, hermanos, las autoridades están puestas para que nosotros podamos vivir, hermanos, cumpliendo la voluntad de Dios mediante una vida recta, haciendo el bien para silenciar la ignorancia, dice el versículo 15 y 16, viviendo como personas libres y actuando como siervos de Dios. El apóstol explica que la voluntad de Dios, hermanos, se cumple haciendo el bien, mediante la conducta recta de su pueblo y no mediante un debate o confrontación. Dios silencia la ignorancia de quienes calumnian a los cristianos. Esta ignorancia no es simplemente un desconocimiento, sino una resistencia moral y espiritual a la verdad. Hermanos, los creyentes debemos vivir por causa del Señor. El creyente siempre va a enfrentar oposición, pero esa oposición va a ser rota por su manera de vivir, por su manera de actuar, no con agresión, sino mostrando sumisión espiritual. Así que, hermanos, esa es la manera en que Dios nos está diciendo: vivan bajo la voluntad de Dios, haciendo el bien para silenciar la ignorancia. Y también les dice: vivan como libres, pero siervos de Dios. Y Pedro explica que los creyentes deben vivir como libres, no en el sentido político o social, sino en la libertad espiritual que Cristo les ha dado al rescatarlos de su antigua ignorancia y oscuridad. No usa esta palabra, hermanos, para decir que tenemos esa libertad para hacer lo que nosotros queramos, sino que esta frase conecta con todo lo anterior desde el capítulo 7, con estos mandatos, hermanos,
de vivir, del comportamiento, de vivir bajo ese manera de tener un testimonio fiel delante del Señor, vivir bajo ese sometimiento a Dios. Así que, hermanos, vivir como libres, mostrando que la verdadera libertad cristiana no contradice la sumisión civil al gobierno, sino que la vuelve voluntaria y consciente por causa del Señor. Y ahí la frase final y crea un contraste, hermanos. Dice, como libres, pero como siervos de Dios. Pedro lo que quiere decir que esta libertad siempre está gobernada por la obediencia plena al Señor. Somos libres del pecado, amén, pero al mismo tiempo esclavos de Dios. Y hay un contraste ahí, como libres, no como usando la libertad para el mal, sino como siervos de Dios. Y la libertad auténtica, hermanos, consiste en pertenecer y obedecer a Dios. Además, al poner siervos de Dios en la última posición ahí, Pedro establece la prioridad ética de este pasaje para decirnos en el versículo 17 qué es lo que sigue. Nos anticipa la enseñanza sobre los siervos domésticos. Mire el versículo 16 ahí, no usando esta libertad como pretexto para el mal. Y Pedro explica que esta libertad espiritual puede ser usada cuando se convierte en un pretexto, hermanos, para la mala conducta. Es decir, cuando un creyente utiliza su libertad en Cristo como excusa para despreciar a sus vecinos, responder con agresión a las calumnias, evadir responsabilidades sociales legítimas, y la frase como pretexto para hacer el mal no describe un encubrimiento después del pecado, sino es una acción anticipada que justifica comportamientos incorrectos. Pedro teme que algunos cristianos, creyéndose liberados de su vieja manera de vivir, piensen erróneamente que también están libres de respetar las autoridades, las normas sociales o la convivencia ciudadana, hermanos. Así que Pedro insiste que ningún cargo de una mala conducta contra los cristianos debe resultar verdadero, hermanos. Esos chismes, esas calumnias no son verdaderas, porque el cristiano vive bajo el servicio de Dios e insiste que su libertad debe estar gobernada por su identidad más profunda, porque somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Y para terminar, versículo 17. Hermanos, Pedro termina esta sección con 4 mandatos muy cortos, pero profundamente ordenados. Él no los escribió al azar. Usa una estructura literal llamada quiasmo. Es como una imagen, una hamburguesa, hermanos. 2 pedazos de pan, uno arriba, otro abajo, y lo más rico, la carne. Lo más importante ahí. Entonces, hay dos formas ahí que se ven como un espejo que pone más importante lo del centro. Y el orden es este: honrar a todos, como la parte de arriba, y la parte de abajo, honrar al rey. Y lo más importante ahí es amad a los hermanos y temed a Dios. ¿Lo pueden ver? En los extremos, Pedro presenta nuestras relaciones fuera de la iglesia: honrar a todos, honrar al rey. Y en el centro presenta nuestras prioridades espirituales dentro de la iglesia: amar a los hermanos y temer a Dios. ¿Y por qué las pone así? Porque Pedro quiere enseñarnos, hermanos, que no podremos relacionarnos bien con el mundo si primero no estamos bien con Dios y con la iglesia.
La vida cristiana fluye de adentro hacia afuera. Y si tenemos a Dios, honraremos sin idolatrar a las autoridades. Y si amamos a los hermanos, podemos tratar con dignidad incluso a quienes no comparten nuestra fe. Pedro está diciendo, la manera en que tratas al mundo depende de cómo tratas a tu familia espiritual y sobre todo cómo tratas a Dios. Los extremos, hermanos, aquí, honrad a todos. Y todos incluye a todos los seres humanos de toda raza, credo, sexo y estatus social. Es un breve mandamiento, hermanos, que exhorta al cristiano a derribar todas las barreras de relación, ya sean raciales, credo, políticas o sociales. Honrar a alguien es tratarlo adecuadamente como ser humano, darle lo que le corresponde, hermanos. Honrad al rey. Retoma la primera palabra para mostrar el respeto. Honrad al emperador. Y eso es real. Pero esa honra, hermanos, es limitada. Es honor, sí, pero no es adoración. Es respeto, sí, pero es obediencia mientras no contradiga a Dios y sus principios bíblicos. Así Pedro traza entonces de manera clara: honor para todos, amor para los hermanos, pero temor únicamente para Dios y honor al rey. Un equilibrio que evita, hermano, tanto la rebelión innecesaria como la sumisión servil, y permite a la iglesia vivir con sabiduría en medio de una sociedad hostil. Amar a los hermanos, entonces, representan los pilares, hermanos, con los cuales la sociedad se sostiene. Amar a los hermanos y temer a Dios, esas son prioridades absolutas. Solo Dios merece reverencia profunda, obediencia total y sumisión interior. Ese temor reverente define todas las demás relaciones y evita idolatrar a cualquier autoridad humana. Finalmente, si esos pilares centrales se debilitan, ¿qué ocurre? El puente se inclina para un lado o para el otro. Y tarde o temprano, hermanos, eso va a colapsar. Eso es lo que está pasando hoy en día. Nos inclinamos, pero no por Dios, sino por todo aquello que socava realmente los fundamentos en los cuales hemos creado nuestra vida espiritual. Esa roca. Así también es la vida cristiana, hermanos. Puedes intentar honrar a las personas, puedes tratar de respetar a las autoridades, pero si no amas a los hermanos y no temes a Dios, tu vida se vuelve un puente sin soporte y se derrumba. Pedro nos recuerda que el creyente vive hacia afuera, pero sostenido por lo que vive hacia adentro: amor profundo por la iglesia y temor reverente a Dios. Y para terminar, hermanos, en estos tiempos de elecciones, y no lo podemos realmente negar, Honduras experimenta cansancio, corrupción y desesperanza. Pedro nos recuerda, hermanos, que nuestra identidad no es un partido político, un color, sino Cristo. Vivimos como extranjeros y peregrinos, porque nuestro Rey ya ha venido y su reino no depende de cambios de gobierno, hermanos. Jesucristo, el verdadero peregrino y extranjero en este mundo, vivió bajo autoridades injustas, sin poner su esperanza en los emperadores romanos, sin temer al poder humano y sin responder con pecado por su obediencia perfecta. Él abrió para nosotros un camino para vivir en medio de sistemas rotos,
sin ser absorbidos por ellos. Por eso, cuando nos sometemos a las autoridades por causa del Señor, no lo hacemos porque ellas sean dignas, sino porque Cristo es digno. Cuando hacemos el bien para silenciar la ignorancia, no lo hacemos por reputación tampoco, sino porque Cristo hizo el bien y soportó el mal para salvarnos. Cuando honramos a todos y amamos a los hermanos, no buscamos moralidad social, sino mostrar la vida de Cristo que nos amó hasta la muerte. Y cuando tememos solo a Dios, hermanos, afirmamos que ningún presidente, alcalde, ni diputado ocupa el trono donde solo Cristo reina. Así, hermanos, en estas elecciones, nuestra esperanza no está en quien gane, sino en aquel que ya venció, que ya ganó por nosotros nuestra victoria, nuestra vida eterna. Nuestro testimonio no depende de un clima político, sino de la obra del Espíritu Santo. Y nuestra misión es vivir de tal manera que el mundo vea, no ciudadanos perfectos, sino una iglesia cuya conducta apunta a Cristo, glorifica a Cristo y anuncia a Cristo como la única esperanza para Honduras, hermanos. Mi buen Dios y Padre de gloria, ayúdanos, Señor, a comportarnos de manera digna, Señor, que al ver las personas, Señor, nuestra identidad en ti, puedan glorificarte, Señor, y honrarte también como te honramos nosotros. Ayúdanos a no olvidar, Padre Celestial, quiénes somos. Ayúdanos, Padre Celestial, a cumplir tus mandatos, Señor, porque tú nos amas, porque tú ya venciste, porque no somos de este mundo y no tenemos la esperanza puesta en este mundo, Señor, ni en nadie en este mundo. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia hacia nosotros. Señor, oramos, Padre de gloria, por este país y por todas las autoridades que están en este momento, Señor. Padre Celestial, toca sus corazones, Señor, que puedan cumplir el propósito por el cual tú los pusiste ahí, Señor. Que puedan honrarte, Padre Celestial, aún sin tenerte, mi Dios, porque sabemos que tú controlas todo, que tú eres soberano. Y no importa, Padre Celestial, lo que las personas hagan, lo que nosotros hagamos, Señor, sabemos que tú vas a poner aquellas autoridades, Señor, que tú crees que son necesarias para Honduras, Padre Celestial. Ayúdanos a reconocer que no importa el gobierno que venga, Señor, que no importa la persona que va a estar en autoridad o las personas que van a estar en autoridad. Ayúdanos a confiar que tú estarás en control, Señor. Y que cuando todo, Señor, parezca que se viene abajo, mi Dios, ayúdanos a confiar en ti plenamente, Señor. No esperamos nada, Padre Celestial, sino solamente de ti. Ven pronto, Señor. Ven pronto a este mundo caído. Señor, ayúdanos a amar a nuestros hermanos. No importa, Padre Celestial, cómo seamos. Ayúdanos a reflejar tu amor en ellos. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a reflejar que te tememos a ti, Padre de gloria. Mi Dios, ayúdanos a vivir en este nuestro país, Señor, de manera que todos puedan glorificar tu nombre. Padre, ahora, mi Dios, confiamos en que tú tienes soberanamente todo bajo control. Oramos por las autoridades que están, por las que vienen, por todos aquellos, Señor, que harán justicia,
a tu pueblo, a toda la nación y especialmente al pueblo de Dios. Sabiendo, Señor, que en muchos casos y en muchas maneras, Señor, sufriremos como tu Hijo Jesucristo sufrió, Padre Celestial. Ayúdanos a no ofender. Ayúdanos, Señor, a aceptar, Padre Celestial, lo que tú ya has decidido, Señor. Ayúdanos a vivir confiados, Padre de Gloria, en lo que tú tienes preparado para nosotros. Y ayúdanos a ser agradecidos, mi Dios, con todo lo que pueda venir. Padre, oramos para que haya paz, Señor, en medio de estas elecciones, mi Dios. Que haya paz, que haya transparencia, mi Dios. Ayuda, mi Dios, a todas estas personas que están llevando todo esto a cabo, Señor. Dales fortaleza, dales, Padre Celestial, el deseo, Señor. Pon en ellos un deseo de pensar en ti, mi Dios, y en pensar primero en que tú estás en control y que tú les demandarás, Padre Celestial, todo lo que hagan, mi Dios. Gracias, Jesús. Ayúdanos a nosotros como cristianos, como iglesia, Señor. Ayúdanos a vivir de manera digna todo el tiempo, Señor, que estemos en este mundo. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos. Bendíceles, guárdales, Señor. Y que antes de que podamos ejercer, Padre Celestial, el voto, mi Dios, podamos revisar, Padre Celestial, primero, los principios bíblicos en los cuales están basados, Señor, todas estas personas, estos presidenciables, Señor. Ayúdanos a ver, Padre Celestial, lo que tu palabra dice, Padre Santo, que estas personas no puedan, Señor, infringir tu ley. Y si es así, Padre Celestial, ayúdanos a soportarlo, Padre. Ayúdanos a vivir de manera digna. Quédate con nosotros, bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Dios guarde sus vidas en esta mañana. Gracias por el tiempo que Dios nos ha dado. Hermanos.